todos conocemos a deportistas famosos, todos conocemos a un músico famoso que ha logrado el éxito de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿cómo estos personajes, ya sea un deportista famoso, exitoso o un músico famoso, alcanzó el éxito? ¿Cómo lo hicieron? Pues la respuesta es disciplina, sacrificio y esfuerzo. Lo digo de nuevo, disciplina, sacrificio y esfuerzo. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos a uno de los deportistas famosos que ha dado México, levanta en alto la bandera de México y nos representa en Estados Unidos. Él es un fisicoculturista. Ahora, sabemos todos que el fisicoculturismo es un deporte de minorías. Nunca vas a ver un estadio lleno de fisicoculturistas o un evento así tan grande como en los estadios del fútbol. Pero sin embargo, son muchos los que practican este deporte. Y sabemos que son pocos, a pesar de esto, que son pocos los que llegan a alcanzar cierto nivel, los que llegan a tener este tipo de éxito. En la actualidad este hombre se desempeña en las filas profesionales, se codea con profesionales como Jay Cutler, Branch Warren, Dennis Wolf. Bueno, yo sé que ustedes los desconocen, pero se codea con ese tipo de personas en este deporte. Él es un veracruzano, él es de Veracruz, es del puerto de Veracruz. Y él está allí incursionando en las filas profesionales. Pero la pregunta es, ¿por qué son tan pocos los que alcanzan el éxito de esta manera? La respuesta es disciplina, sacrificio y esfuerzo. Yo vi una entrevista de este hombre, de Ángel Rangel, y él en la entrevista dice lo siguiente. Dice, a mí no me pregunten de las discos, a mí no me pregunten de bares, no me pregunten de licores, de alcohol. Dice, porque yo no sé nada. Dice, ese no es mi mundo, yo no lo conozco ni sé qué es eso. Dice, a mí pregúntenme de nutrición, a mí pregúntenme de entrenamiento, a mí pregúntenme en qué restaurante venden buena comida saludable. Dice, a mí pregúntenme de eso. ¿Por qué ha alcanzado este nivel de éxito? Vuelvo a insistir, sacrificio, disciplina y esfuerzo. Quiere decir que mientras él está durmiendo temprano para crecer sus músculos, todos sus compañeros de escuela y preparatoria, sus compañeros de la infancia, andan en las fiestas, andan desvelándose. Mientras él está alimentándose saludablemente, todos sus compañeros están comiendo lo que se les antoja, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, pero él no. Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Mientras sus compañeros están, no sé, perdiendo el tiempo o gastando su tiempo de una manera que no es muy provechosa, él está leyendo, él se está informando. Mientras sus compañeros están un poco flojos allí perdiendo el tiempo, él está en el gimnasio entrenando, formando su cuerpo. ¿Cuál es la clave? Disciplina, sacrificio y esfuerzo. También tenemos a los músicos. Bueno, no puse un músico en específico, pero México ha dado muchos buenos músicos. Y los músicos es lo mismo. ¿Cuál es la clave para que ellos hayan alcanzado el éxito, el otro nivel? La clave es disciplina, sacrificio y esfuerzo. Muchos de ellos empezaron desde pequeños. Quiere decir que cuando sus compañeritos andaban jugando, no sé, a las canicas o qué sé yo, él estaba practicando. Mientras los demás estaban, no sé, viendo caricaturas, él estaba practicando. Mientras los demás estaban leyendo cualquier otro material que no era muy provechoso quizás, él estaba empapándose de música. Él estaba estudiando todo esto. Mientras los demás gastaban su vida de otra manera, él invertía en todo lo que tenía que ver con su preparación musical. ¿Cuál es la clave? Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Y cuando nosotros vemos a personas como ellos, no sé, deportistas o músicos famosos, nos enamoramos de su éxito. Y decimos, oh, si yo tuviera esa suerte, yo quisiera ser como él, que mis hijos fueran como él, que logren ese éxito que ellos tienen. Y por lo general nos enfocamos nada más en el éxito, en lo que estamos viendo, en la fama, en el poder, el dinero o todos los beneficios que esto incluye. Pero nos olvidamos por un momento el sacrificio que tuvieron que pagar para llegar allí. La clave es disciplina, sacrificio y esfuerzo. La palabra disciplina es una palabra, válgame la redundancia, muy conocida en el deporte. Porque en el deporte tienes que ser disciplinado para sobresalir, para ser exitoso. Y en el deporte no importa si tú eres pobre o eres rico, qué grados de estudios tienes, dónde vives, no importa mucho esto, si eres casado, soltero o cualquier otra cosa. Lo que importa es, si tú eres disciplinado, tú vas a llegar a ser un campeón, un exitoso en ese deporte.
Y yo quiero que esta tarde aprendamos de esto y apliquemos todo esto a las áreas de nuestra vida para que tú y yo lleguemos a ser campeones de verdad, campeones de verdad. Pero vemos a nuestro alrededor y vemos que la historia es otra, vemos que la sociedad es otra, vemos personas que piensan que los exitosos nacieron exitosos, que no les costó nada, que las condiciones los favorecieron, pero sabemos que no es así. Eso es una mentira y eso es un engaño. Vemos personas, mucha gente cree, no, es que ese músico o ese deportista llegó a tener este nivel de éxito porque nació en esa familia. Y en esa familia lo inscribieron en clubes deportivos desde pequeño, lo entrenaron. Desde pequeño aprendió la música. Y por eso es exitoso, porque tiene dinero y porque así a cualquiera se le abren las puertas y decimos muchas cosas como estas. Pero la verdad no es así. Es que les costó disciplina, sacrificio y esfuerzo. Por ejemplo, algunos músicos quieren, hablando de los músicos, quieren tener, no sé, vamos a hablar de una guitarra, la guitarra de sus sueños o cualquier instrumento de sus sueños, por así decirlo. Y la de mejor marca, la más cara, la más padre, la quieren tener para echarle ganas. Pero no le echan ganas con la aparato que ya tienen. ¿Sí me explico? Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Esto es lo que piensan muchas de las personas. Y cuando piensan de esta manera, esta actitud genera un mundo de víctimas, un mundo de flojos. Genera personas que son quejumbrosas, sin iniciativa. Personas que son como un lamento andando porque el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlos felices. Es decir, porque el mundo no ha generado las condiciones para ellos alcanzar cierto nivel de éxito. Las víctimas piensan que los exitosos son privilegiados. Y no es así. Les costó sacrificio, disciplina y esfuerzo en la mayoría de los casos. Quiero decir, el mundo ahorita es un mundo competitivo, es un mundo agresivo y cada vez se pone más exigente. Así es el mundo. Y son pocos los que se quieren esforzar, los que quieren pagar el precio. Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Muchos quieren tener los beneficios de un buen trabajo, ¿no? Un buen sueldo y todo lo que implica, pero no quieren trabajar tanto, ¿verdad? Tienen la actitud como de Jaimito el cartero. ¿Sí se acuerdan de Jaimito el cartero? Quieren evitar la fatiga. Y así se van enfrentando la vida, tratando de evitar la fatiga y tener todos los beneficios del éxito. Y no quieren pagar el precio, sacrificio, disciplina y esfuerzo. Las víctimas quieren, si es posible, que todos les resuelvan la vida, que los papás les resuelvan la vida, que los papás les ayuden en sus problemas, en sus necesidades, a terminar los estudios, lo que tú quieras. Bueno, pero no siempre los papás van a poder. Y cuando ellos no pueden, es cuando tomamos la iniciativa y decimos disciplina, sacrificio y esfuerzo. Muchos quieren que el gobierno les resuelva la vida, que la iglesia les resuelva la vida, o cualquier otra institución o persona. Pero no, tenemos que pagar el precio para alcanzar el éxito. Tenemos que tener disciplina, ser sacrificados y esforzarnos. Yo veo que con una actitud así es muy fácil irnos o irse por el camino equivocado. Es muy fácil. Yo creo que por eso hay mucha delincuencia. Hay algunos casos, la prostitución tiene que ver con esto, la explotación infantil tiene que ver con esto, porque las personas involucradas quieren los beneficios de ese éxito, lo que pueden obtener de todo eso, pero no quieren pagar el precio, no quieren disciplina, sacrificio y esfuerzo en sus vidas. Les voy a leer unas estadísticas del 2009. Entre el 50 y 60% de los jóvenes dejaron la secundaria. 700,000 niños y jóvenes abandonaron la primaria secundaria. Esto es en el 2009. El 57.8% de los jóvenes dejaron la escuela, escuchen esto, porque dicen que no les gustó. El 46.2% de los jóvenes dejó la escuela porque no aprobó. El 31.2% de las jóvenes dejó la escuela porque estaba embarazada. Pero solo el 4.2% de los jóvenes abandonó los estudios porque tuvo que trabajar para mantener la familia, y el 14.2% porque no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Estas estadísticas nos revelan que la mitad de este porcentaje, un poco más, el 57.8%, dejó la escuela porque no les gustó. O sea, las condiciones no les gustaron.
no sé, me tengo que levantar muy temprano, cargan mucha tarea, esa escuela no es de mucha calidad, o los maestros exigen, o cualquier cosa. Y dejaron la escuela porque no les gustó. Y todos sabemos que para sacar buenas notas, para terminar una carrera o algo por el estilo, tiene que haber disciplina, sacrificio y esfuerzo. Y eso es de lo que yo les quiero hablar esta tarde, las actitudes, las cualidades, las características de los exitosos. Y si aún así de repente alguien se atreve a pensar y dice, no, es que yo insisto que a los exitosos las condiciones les favorecieron. No es así. La mayoría de los casos no es así. Tenemos que pagar el precio, el costo. Entonces yo quiero que conozcan a Nick, por favor. Conózcanlo. Nick es una persona, ahí va a aparecer, ¿está? Nick es una persona que nació sin extremidades, no tiene brazos, no tiene pies. Y él escribió un libro al que ha llamado Sin brazos, sin pies y sin preocupaciones. Y este hombre, cuando en la infancia, él declara en su libro que él muchas veces quiso suicidarse, quitarse la vida, porque sentía que no valía la pena. En la infancia sufrió acoso escolar, pero sin embargo este joven, después de los 17 años, se sobrepuso a las condiciones, no dejó que las condiciones lo aplastaran. Él fue un hombre disciplinado, sacrificado y esforzado. Terminó una carrera, tiene una empresa, escribió un libro, ha visitado 4 continentes, le ha compartido el mensaje de salvación a millones de personas, viaja a través del mundo, imparte conferencias motivacionales inspirando a muchas vidas, sin manos, sin brazos, sin pies, sin preocupaciones. Es más, hasta ya se casó con una señorita que tiene raíces mexicanas. Estaba leyendo ahí en el internet, se casó y él declaró esto: no puedo tocar su mano, y todos lo entendemos, ¿verdad? No puedo tocar su mano, pero, dijo él, sí puedo tocar su corazón. Esa es la actitud de un hombre que no está por debajo de las circunstancias, que las condiciones no le van a afectar. Y él dice, yo lo voy a lograr y yo voy a tener el éxito en mi vida. Y si aún así de repente alguien dice, bueno, pero es que es uno del montón. Bueno, conozcan a otro hombre, se llama Tony Meléndez. Tony Meléndez dice, no me digas que no puedes. Este hombre de igual manera nació sin brazos y para él fue muy difícil cuando era niño. Dice que los niños también se burlaban de él. Dice que ya en la adolescencia, las novias, todo eso, ¿verdad? Dice, y las señoritas se me huían de mí. Ahorita van a ver el video más tarde. Dice, las señoritas se huían de mí. Sin embargo, él se sobrepuso a las circunstancias. Y dice él que después de 7 años, el sonido de la guitarra, sus pies en las cuerdas de la guitarra, empezaron a sonar como música. Después de 7 años. Yo me pregunto, todos nosotros aquí incluyéndonos, ¿nos habríamos dado por vencido pronto si estuviéramos en su caso? A lo mejor al año diríamos, no, las condiciones no están para que yo toque la guitarra, yo nunca voy a poder, no sé qué hubiéramos dicho tú y yo. Pero ese es un hombre que se sobrepuso a las condiciones de la vida. Y en el video van a ver que él dice esto. Cuando alguien me pregunta, Tony, ¿tú crees en los milagros? Y él les dice, cuando yo veo que alguien levanta una mano, yo digo, ese es un milagro de Dios. Y él añade después de decir esto, así es que no me digan que no pueden. Entonces, para tener el éxito tú y yo, no se trata de las condiciones, no se trata de estar favorecidos por nadie, se trata de sacrificio, disciplina y esfuerzo. Pero la verdad es que, tristemente, esta manera de pensar de que los exitosos lo son porque las condiciones los favorecieron, esta actitud de pensar que las condiciones favorecieron a los exitosos, está afectando a muchas personas. Muchos jóvenes se están quedando atrás, mucha gente se está quedando atrás, muchas iglesias se están quedando atrás, y los creyentes llegan a pensar también de esta manera. Algunos creyentes piensan, cuando ven una iglesia grande, dicen, no, es que allí los apoyan de Estados Unidos, así que no. Los gringos los apoyan, tienen bonitas instalaciones, pues así que no, así hasta nosotros. No, es que allí el pastor, o hay buen liderazgo, buena música. Muchos dicen eso. Mira, la música no trae las personas a los pies de Cristo. Es un instrumento poderoso, no lo niego, pero no da el éxito. No da el éxito. Hay muchas buenas iglesias en el área que tienen buena música y no están llenas. La gente no se está convirtiendo. Nosotros tenemos buenos músicos y nos falta alcanzar a mucha gente. ¿Por qué? En el primer siglo,
Dios usó el sufrimiento en la vida de los creyentes para traer personas a sus pies. Y las condiciones no eran las mejores. Los estaban persiguiendo, los estaban matando, y sin embargo crecieron, porque el éxito no tiene nada que ver con las condiciones, es con cualidades que vamos a ver esta tarde. Sacrificio, disciplina y esfuerzo. Algunos cristianos ven a un creyente comprometido y dicen, no, pues es que ellos son cristianos desde niños, así que no, es más, hasta el nombre es bíblico. Abraham, José, Nabucodonosor no, pero dicen, no, pues, desde niños son cristianos, así que no, así hasta yo. No se trata de eso. Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Algunos creyentes ven a un grupo pequeño exitoso y dicen, no, es que ellos sí tienen tiempo, ellos no tienen problemas como yo, ellos es un grupo de células que tiene dinero, o ellos sí tienen un buen líder. No tiene nada que ver con eso. Disciplina, sacrificio y esfuerzo. Algunos creyentes ven a un líder cristiano que se está desarrollando y dicen, no, es que él sí puede, él sí tiene facilidad de palabras, él estudió el seminario, o él tiene un llamado y la gracia de Dios sobre sus vidas. Y piensan de esa manera, pero no es así. Se trata de búsqueda de Dios, disciplina espiritual, sacrificio y esfuerzo. Y yo quiero hoy que veamos a través de la Biblia que hay un montón de hombres, muchos hombres exitosos, hombres de impacto, que cumplieron el propósito de Dios sobre sus vidas, el propósito de Dios para su familia, para su generación, incluso para toda la humanidad. Y la verdad es que ellos lograron el éxito y fueron de impactos, y no tenían las condiciones favorables para haber logrado ese tipo de éxito, pero lo hicieron. Por ejemplo, tenemos a Noé. A Noé Dios le pidió que construyera un arca. Imagínense, el tipo de éxito que logró Noé preservó la raza humana. Imagínate la carga de ese trabajo que reposaba sobre él, la carga moral y espiritual. Tienes que preservar la raza humana, el éxito que alcanzó Noé. Ahora la pregunta es, ¿cuáles condiciones favorecieron a Noé? ¿Cuáles? Ninguna. Él nunca había llovido en ese entonces. El lago más cercano estaba a kilómetros de ahí. Él no sabía cómo hacer un arca. Le tardó 120 años elaborar esta arca. ¿Cuáles condiciones lo favorecían? Ninguna. Sus parientes no lo siguieron, lo juzgaron como loco, se burlaron de él. Y sin embargo fue un hombre que alcanzó el éxito a la manera de Dios. También tenemos a Abraham. A Abraham Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Imagínate el éxito de Abraham. Fue llamado amigo de Dios por la obediencia al pie de la letra de lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le dijo a Abraham, ahora te conozco que me amas y que me temes, y que no has negado sacrificarme a tu único hijo. Dijo, detente, y yo te voy a bendecir y voy a cumplir la promesa que te di y reposa sobre tu vida. Imagínate el éxito. Abraham es considerado el padre de la fe, el padre de multitudes, el padre de la familia espiritual, es considerado el amigo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles condiciones favorecían a Abraham para que alcanzara ese tipo de éxito? Ningunas. Piensa nada más. Tenía más de 100 años cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Su esposa era igual de anciana. Abraham no podía decir, bueno, si Dios me pide que lo sacrifique, tenemos más hijos. No, ya ningún método de concepción funcionaba con ellos. Eran viejitos. Pero Abraham sabía a quién le había creído y sabía que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos a su hijo y cumplir la promesa que reposaba sobre él. A Moisés Dios le pidió que libertara al pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía Moisés a su favor? Ninguna. Dice la Biblia que no tenía facilidad de palabras. Por eso fueron con él, porque no tenía facilidad de palabras. Se le lengua la traba, o como quieran decirlo. No era el favorito de Faraón, no lo era. ¿Qué condiciones tenía a su favor? No era joven, tenía 80 años cuando Dios lo llamó a esta misión. Es como si Dios llama a nuestro abuelito con una tarea similar. Ya al abuelito, ya lo que no le duele, no le sirve. Imagínate, era un pueblo terco, duro, pecador, y Moisés llevando a este pueblo a los 80 años.
Yo no sé si a los 80 años yo puedo hacer como Moisés. Desde antes, yo creo. A los 80 años yo ya no voy a poder con una iglesia a lo mejor. Me voy a desesperar y me voy a quedar calvo luego a lo mejor. Y si no estaba ahí me arranco lo poco que me quede de pelo. Pero imagínate, Moisés no tenía ninguna condición a su favor. Sin embargo, cumplió el propósito de Dios sobre su vida. A Elías, Dios le pidió que demostrara quién era el verdadero Dios. Y no tenía las condiciones a su favor. En ese momento, en esa etapa del pueblo de Israel, cada quien hacía lo que mejor le pareciera. Había una decadencia moral y espiritual terrible. Nadie buscaba a Dios. Y Elías tiene que ir y demostrarles a todos quién era el verdadero Dios. Nadie lo quería seguir. Todos lo querían matar. No tenía las condiciones a su favor. Por último, tenemos también a nuestro Señor Jesucristo. Dios le pidió que muriera por la humanidad. ¿Y cuáles condiciones tenía nuestro Señor Jesucristo? Ninguna. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Semanas antes lo querían hacer rey, lo querían coronar, y semanas después ya lo querían crucificar. No tenía ninguna condición a su favor. Dice la Biblia que en algunos pueblos él no pudo hacer mucho, porque la fe de ellos era poca, y se escandalizaban en él. ¿A poco ese es el Cristo? ¿A poco él puede hacer milagros? Es el hijo del carpintero, vive en tal lugar. Y se escandalizaban en él. No tenía las condiciones a su favor. La pregunta es, ¿cómo lograron tales hazañas estos hombres para que hoy tú y yo los reconozcamos como hombres exitosos, hombres de impacto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Eran privilegiados? No, no lo eran. Hebreos capítulo 11 dice que experimentaron vituperios, azotes, cárceles, eran pobres, angustiados, maltratados, errantes, vagando de aquí para allá. Y añade la Biblia, el mundo no era digno de ellos. ¿Eran favorecidos? ¿Tenían las mejores condiciones? ¿Eran privilegiados? Dice la Biblia que no. ¿Eran ricos? No todos eran ricos. Mateo 8:20, Jesús dice, las zorras tienen madrigueras o cuevas, dice, y las aves tienen nidos. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar o recostar la cabeza. Y sin embargo cumplió el propósito de Dios sobre su vida, sin importar las condiciones. ¿Tenían grandes conocimientos? No necesariamente. A Noé, en el capítulo 6 de Génesis, Dios le mostró el plano, cómo tenía que construir esa arca. Porque Noé no tenía ni idea de cómo hacer un arca. No tenían grandes conocimientos necesariamente. Compraron su éxito, alguien se los regaló. ¿Cómo lo hicieron? ¿Eran guapos o no sé? ¿Cómo lo hicieron? Tenían cualidades, características. Eran disciplinados, eran valientes, eran esforzados. Y si tú y yo adoptamos esas características, tú y yo vamos a cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. No tenían las condiciones a su favor, pero la Biblia dice que a lo débil, a lo despreciado o a lo que el mundo dice, no, este no es capaz. Dice la Biblia que eso escogió Dios para avergonzar a lo fuerte o a lo sabio. Dios no necesita que tengamos todas las condiciones a nuestro favor para cumplir su propósito sobre nuestras vidas. Simplemente necesitamos sacrificio, disciplina y esfuerzo. Y quiero mostrarles las siguientes características. Los versículos están en la pantalla. Vamos a leerlos ahí, síganme con su vista. Génesis capítulo 6, verso 22 dice, hablando de Noé, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Primera de Reyes 18:1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos hombres de los que acabo de mencionar en los pasajes son héroes de la fe. Y estos hombres no eran privilegiados, no tenían grandes ventajas, las condiciones no estaban a su favor, pero sin embargo fueron exitosos gracias a una mezcla de principios y valores, que si tú y yo los tomamos y los aplicamos a nuestra vida, cada área de nuestra vida, yo te aseguro, porque lo dice la palabra de Dios, que vamos a lograr grandes hazañas con nuestra vida. ¿Sabes qué? Que muchas personas le preguntan a Dios, oye Dios, pero si tú eres el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Daniel, y el mismo Dios de Moisés, el Dios de Abraham, ¿por qué no te muestras en estos tiempos? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta decadencia moral y espiritual en la tierra? Y le dicen, ¿y por qué me está pasando esto en mi vida? Si tú eres el mismo Dios. Tapaste bocas de leones, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, hablando de Elías, abriste el mar rojo, les diste de comer en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces ahora? Se preguntan muchos creyentes. Y yo imagino a Dios respondiéndoles, Dios preguntando, bueno, yo soy el mismo Dios, hice eso, pero ¿dónde están esos hombres? Yo no veo esos hombres y mujeres entregados. ¿Dónde está ese hombre como Elías? ¿Dónde está ese Daniel? ¿Dónde está esa Esther? Dice, yo no los veo. Esos hombres, esas mujeres, héroes de la fe, dice Dios, estuvieron dispuestos a morir, a entregar su vida por cumplir el propósito que yo tenía para ellos. No les importó morir. Murieron antes de ceder. Y Dios obró milagros y fueron de impacto estos hombres con su vida. Y Dios pregunta lo mismo. Si un hombre se atreve a preguntarle a Dios, Él le responde de esta manera. Esta semana estaba en un discipulado con un matrimonio, y al final del discipulado empezamos a platicar y surgió ahí una pregunta y empezamos a hablar respecto de lo siguiente. Decíamos, qué bueno sería si Dios nos pudiera decir audiblemente, quiero que no hagas esto, así audiblemente, quiero que tomes esta decisión, no es negro, es rojo, sí, no. Y que nos dijera exactamente, con precisión, qué es lo que tenemos que hacer. Y decíamos, qué padre sería eso. Pero luego al recapacitar dijimos, no, la verdad no sería tan fácil y no sería padre. Porque Dios nos pediría que hiciéramos cosas imposibles para nosotros. Nos pediría, igual que a estos héroes de la fe, constrúyete un arca, algo muy parecido. Sacrifica a tu hijo, libera un pueblo de la esclavitud. Y nos pediría este tipo de cosas que son imposibles a nuestra forma de pensar. Pero la verdad es que Dios no nos va a hablar así, quizás. Dios lo hace a través de su palabra, a través de la escritura, a través de los testimonios de la Biblia, para que tú y yo tengamos el éxito. Y vamos a aprender de esas características de los hombres exitosos. Número 1, escriban por favor en sus notas, eran obedientes. Eran obedientes. Estos hombres, héroes de la fe, cumplían al pie de la letra lo que se les pedía. Por ejemplo, Abraham no dudó ni reprochó en sacrificar a su hijo único. Él no le dijo, no Dios, pues no me dijiste que en él me ibas a dar descendencia y ahora me dices que lo mate. ¿Por qué Dios? ¿Por qué haces esto? No reprochó, no dudó, cumplió al pie de la letra todo lo que Dios le estaba mandando. Yo no imagino a Abraham retardando la orden que Dios le había dicho. Oye Dios, ¿y qué tal que si esperamos un mes? Déjame, nos despedimos bien. O yo no imagino a Abraham allá con el Isaac arriba, ahí en el altar, listo para sacrificarlo y decir, 1, 2, contando hasta 10 para ver si Dios dice, espérate. O no lo imagino de esta manera. La Biblia nos dice que cumplió lo que Dios le pidió al pie de la letra, es decir, eran obedientes. No inventaban, no perdían tiempo, no buscaban razones para justificarse, solo obedecían. Imagínense a Noé, 120 años trabajando en la construcción de un arca, 120 años. A veces nosotros tenemos un par de años en un trabajo
y ya estamos aburridos, ya quisiéramos otro trabajo. Pero imagínate 120 años en un mismo trabajo. Y no se quejó, no dijo nada, cumplió al pie de la letra de lo que Dios le había pedido. No pidió unas vacaciones, no pidió un año sabático, simplemente cumplió lo que Dios le estaba pidiendo. Las condiciones no estaban a su favor. En 120 años la gente se seguía burlando de él, generación tras generación. Los niños, los hijos de los hijos, y todos se burlaban de él. Lo juzgaron como loco en 120 años. Pero él cumplió al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo. Haz lo correcto delante de Dios, aunque las condiciones no estén a tu favor. Aunque las finanzas, aunque las relaciones, aunque la salud, aunque lo que tú quieras, lo que sea que nos quiera impedir o estorbar en nuestro compromiso con Dios, haz lo correcto como padre, como hijo, como cónyuge, como empleado, como patrón, como estudiante, como prójimo. Haz lo correcto. En la vida cristiana solo existe una fórmula para el éxito. ¿Sabes cuál es? Obedecer a Dios. Esa es la única fórmula para tú y yo obtener el éxito. La Biblia dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Esa es la fórmula para el éxito. Esto me hace recordar en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Dios llama a Moisés para que para que lleve a cabo la liberación del pueblo de Israel. Y cuando él se va a dedicar a esto, cuando va a hacer esto, Moisés ya se había casado y ya tenía hijos, tenía unos hijos adolescentes por ahí, por la pubertad más o menos. Y cuando él iba camino a cumplir su misión, un ángel de Dios se le aparece y lo quiere matar, lucha con él. Y la esposa se da cuenta de lo que está pasando y dice la Biblia que corre, agarra una piedra filosa y, pobrecito, lo circuncida en ese momento. Le quita el prepucio de su carne y se lo echa a los pies de Moisés. Y dice la Biblia que entonces el ángel se apartó de Moisés y dejó que continuara. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que Moisés ya sabía que tenía que circuncidar a su hijo desde el 8º día de nacido. Y ya su hijo estaba entrando a la pubertad. Y yo no sé qué estaba esperando. A lo mejor quería hacerle la quinceañera, la fiesta de 15 años y la circuncisión. O a lo mejor quería que cumpliera la mayoría de edad y tomarle la foto y darle la credencial y circuncidarlo. Yo no sé qué quería hacer Moisés, pero no había obedecido. Y Dios le dice, si yo te voy a usar y si yo voy a obrar a través de ti, tienes que ser obediente en todo al pie de la letra. Y parecía un detalle, pero a Dios le importan los detalles. Tú y yo necesitamos hacer lo correcto al pie de la letra, inclusive en los detalles. Y si Dios va a obrar a través de nosotros, necesitamos obedecerle, incluyendo todos los detalles. Número 2, confiaban en Dios. Es decir que le creían a Dios. Le creían a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es necesario, noten esa palabra, necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Confiaban en Dios, le creían a Dios. Y si tú y yo nos vamos a acercar a Dios, es necesario que creamos, que le creamos, que seamos obedientes, que tengamos fe y que al nosotros cumplir lo que Él nos está pidiendo, que creamos que Él nos va a recompensar. A pesar de las condiciones a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias. Si tú y yo le creemos a Dios y obedecemos, Él nos va a recompensar. La pregunta para nosotros es, ¿le creemos a Dios? De tal manera que podemos decir, Él me va a recompensar. Si yo hago esto que me está pidiendo, a pesar de las condiciones en mi contra, Él me va a recompensar. A pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que pienso, a pesar de lo que dicen o lo que sea, las condiciones en mi contra, le creemos a Dios que Él nos va a recompensar si lo obedecemos, si tenemos fe en Él. Pues la verdad es que lo que tú y yo hablamos, la forma que pensamos, lo que decimos, decisiones que tomamos, compromisos que hacemos, todo esto demuestra que tanto tú y yo le creemos a Dios. Y yo te animo a que le creamos a Dios, que como iglesia le creamos a Dios. Quizás las condiciones no están a tu favor, como iglesia las condiciones no están a nuestro favor, pero Dios no espera traer las condiciones a nuestro favor para obrar.
A lo mejor Él nos va a traer más sufrimiento, más persecución, como se le llame, más circunstancias en nuestra contra, para hacer una verdadera obra en nosotros, para realmente alcanzar a las personas. Si así obró en el pasado, y si así está obrando en partes del mundo donde hay una tremenda oposición al Evangelio, ¿por qué no lo habría de hacer también con nosotros? Esa es la ecuación. Dios obra de esa manera. ¿Le creemos a Dios? Fíjate, hay un chiste que dice que un hombre se cayó por un precipicio. Probablemente ya lo han escuchado. Y se quedó colgado, ¿no? Ahí estaba colgado. Y sabía que en un momento se iba a cansar y iba a caer y pues iba a morir, obviamente. Y está allí rogando, está sudando. Pero él creía en Dios, era creyente en Dios. Y dice, Dios, pues ahora sí que te necesito, ayúdame por favor, no me quiero morir tan joven. Y escucha una voz que le dice, yo soy Dios y te voy a ayudar. Ah, gracias Dios, yo sabía, yo creo en ti, qué bueno. Y dice, ¿qué hago? Y dice, bueno, pues una cosa nada más, suéltate. Y dice, ¿qué? Que te sueltes. Y el hombre se queda unos segundos pensando. Y grita el hombre más fuerte, ¡hay alguien más allá arriba! O sea, decía que le creía a Dios, pero no creía, o sea, le creía en Dios, pero no le creía a Dios. Tú y yo vamos a hacer lo correcto a pesar de las condiciones o las circunstancias en nuestra contra. Número 3, eran disciplinados. La verdad, todos sabemos que en la vida nada es gratis. Todo en la vida requiere esfuerzo y disciplina. Y nosotros debemos enseñar esto a toda nuestra familia, que la base del éxito es el esfuerzo y la disciplina. Las condiciones no siempre van a obrar a nuestro favor. Para algunos sí, pero no siempre para nosotros. Y tiene que haber esfuerzo y disciplina en nuestra vida. A mi abuelita tenía un dicho que decía, a todo le tiran y a nada le pegan. Y me gustó, lo incluí en mis notas. Y yo veo que hay una generación de jóvenes que a todo le tiran y a nada le pegan. Es decir, entran en un trabajo y luego otro, y no, es que ahí no es lo que yo busco, el patrón es así, o cualquier cosa, y van de empleo en empleo, o de hobby en hobby, practican un instrumento, luego otro, o de escuela en escuela, de pasatiempo en pasatiempo, y es como dice mi abuelita, a todo le tiran y a nada le pegan. O sea, la pregunta es, ¿realmente son malísimos? O sea, Dios no les dio nada a los pobres. O sea, ¿por qué? ¿No tienen habilidad, capacidad? No, la respuesta es que no son disciplinados. No hay disciplina en sus vidas. Y no están dispuestos a insistirle más en ese instrumento, a seguir en ese empleo, o a seguir en esa escuela, o lo que sea. No quieren pagar el precio de la disciplina. Y mejor dicen, no, esto no es lo mío. Déjame, intento, busco otra cosa. Pero la verdad es que necesitamos ser personas disciplinados. Disciplina es hacer lo que no quiero hacer para llegar a ser lo que quiero ser. Va de nuevo. Hacer lo que no quiero hacer para llegar a ser lo que quiero ser. Por ejemplo, si yo quiero coronarme campeón ganador de un maratón, pues entonces yo tengo que disciplinarme a la carrera, ¿no? Al trote, a correr. Y al principio, como es un sueño y que yo quiero lograr quizás, entonces yo me levanto en las mañanas para correr, empezar a ponerme en forma. Porque no voy a correr de la noche a la mañana 40 kilómetros, voy a empezar con 2 kilómetros. Entonces yo me levanto en la mañana y me pongo mis tenis y mis pants y todo, mi ropa deportiva, y digo, tengo mucho sueño, es muy temprano, las condiciones no están a mi favor. Si no lo hago en la mañana, ya no puedo en la tarde, o si no puedo en la mañana, en la tarde. Pero en la tarde me da flojera. Pero bueno, me pongo mis tenis y empiezo a correr 2 kilómetros. Y así sucesivamente. Para cuando acuerdo al paso del tiempo, yo ya hice en mi vida algo que no me gusta, que no quiero hacer. Porque a nadie le gusta sacrificarse, ¿verdad? Esforzar su cuerpo. Si han corrido, sabes que sientes morir. Y no me gusta. Pero la base, la disciplina, yo voy a lograr el éxito. Y después del poco tiempo ya no me va a costar. Porque va a ser una disciplina en mi vida. Y yo me voy a levantar, pongo mis tenis, aunque esté cansado, desvelado, mi ropa deportiva, y me voy a correr. Porque se volvió una disciplina en mi vida. Pero necesitamos ser personas disciplinados. Lo mismo pasa en cada área de nuestra vida. Que queremos mejorar, necesita disciplina. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo 2:15 dice, esfuérzate. Me gusta cómo lo dice la NBI.
Dice, esfuérzate por presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Esfuérzate. Si tú y yo queremos mejorar áreas de nuestra vida, tenemos que disciplinarnos, esforzarnos, es decir, hacer lo que no nos gusta hacer para llegar a ser lo que queremos ser. No sé, podríamos decir, a lo mejor es leer la Biblia en un año. Pues todos los días tengo que leer un capítulo o 2 capítulos, pero es que no me gusta. Pues eso es disciplina, hacer lo que no me gusta o lo que no quiero para llegar a ser lo que quiero ser. Me levanto más temprano, hago un plan de lectura o lo que sea. Lo mismo es con la oración. Si quiero ser un hombre más espiritual, que está conectado con la voluntad de Dios, la perspectiva de Dios, tengo que orar. Pero es que me cuesta, tenemos que disciplinarnos. Lo mismo en cualquier área, en la fidelidad, en el compromiso, lo que sea, se necesita disciplina y esfuerzo. Lo mismo en otras áreas de nuestra vida, para ahorrar, para prosperar económicamente, para salir de deudas, para todo esto se necesita disciplina. Para tener un buen matrimonio, se necesita disciplina. Para criar buenos hijos, se necesita disciplina. La Biblia dice, esfuérzate. A esto habla de disciplina. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, dice de la siguiente manera. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden. Esfuérzate, ahí la tenemos nuevamente esta palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Si Josué iba a conquistar, tenía que esforzarse. Y si tú y yo vamos a conquistar áreas de nuestra vida, tenemos que disciplinarnos, esforzarnos, hacer lo que nos cuesta, lo que no nos gusta, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Número 4, eran extremos en pasión. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No tenían vergüenza. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, eran extremos en pasión. Y yo siento que muchos cristianos, muchos creyentes han dejado de obedecer a Dios porque todos lo hacen diferente. Porque algunos viven de una manera diferente. O porque las condiciones, porque las circunstancias, o porque siento, porque pienso, lo que sea. Y hemos dejado de hacer las cosas a como Dios nos las está pidiendo. La Biblia dice de cada uno de los héroes de la fe, bueno, no de todos, pero menciona de algunos de ellos, e hicieron todo al pie de la letra, conforme a lo que Dios les dijo. Eso habla de ser extremos en pasión hacia nuestro Señor Jesucristo. Ser extremos es hacer lo que sea necesario, no lo malo, no lo malo. Aquí no entra el dicho de que el fin justifica los medios. No, aquí no. Pastor, voy a dar un buen diezmo, es que me estoy dedicando al robo. No, el fin no justifica los medios. Ser extremos habla de hacer lo que sea necesario para tener el éxito, pero no hacer lo malo. Todos conocemos a los fanáticos del deporte. Portan la camisa para entrar a un partido importante, duermen fuera en las taquillas, ¿no? Para para comprar una entrada. Muchos se van al mundial y venden su casa. Imagínate, venden su casa y se van al mundial y luego México pierde. México pierde, pero esa es otra historia. Van a apoyar al equipo, a la selección, y luego regresan y no tienen casa. Pero no les importa, porque ellos son extremos en pasión. Muchos de ellos dejan el empleo, los corren. Dicen, bueno, si te vas ya no tienes empleo, no me importa. Y no me importa la jubilación, no me importa, o sea, lo que me vas a dar, los beneficios, yo me voy a ir, porque son extremos en pasión por el deporte. De igual manera, tú y yo necesitamos ser extremos en pasión. Esto significa que vamos a ir muy probable en contra de lo que el mundo normalmente hace. Que vamos a ir en contra de las condiciones, vamos a ir en contra de nuestros sentimientos, en contra de cualquier cosa, circunstancia difícil, lo que sea, vamos a ir en contra porque somos extremos en pasión. ¿Te acuerdas de Daniel? Cuando el Nabucodonosor les dijo, adoren a la imagen. ¿Qué dijo Daniel? No lo vamos a hacer. Y quiero que sepas, rey, que Dios nos puede librar y si no lo hace, no lo vamos a hacer. Dice, vive Dios que no lo vamos a hacer. Ese es un hombre
conforme al corazón de Dios, extremo en pasión. Esto quiere decir que si nadie ora, nosotros sí oramos. Si nadie es amable, nosotros sí somos amables. Si todos critican y juzgan, nosotros no, nosotros amamos. Si todos tienen mala actitud, nosotros no. Si otros son tibios, nosotros no. Si otros tienen doble vida, nosotros no. Si otros se desaniman por las circunstancias, nosotros no. Porque somos extremos en pasión. Dios espera que tú y yo seamos creyentes extremos. Y quiere usarte para demostrarle, como lo hizo con Elías, al mundo entero, quién es el Dios verdadero. Y tal vez tú y yo somos el único medio, la única herramienta humana que Dios tiene al alcance de algunos incrédulos para demostrarles quién es el Dios verdadero. Pero necesitamos ser extremos en pasión, porque Elías tenía toda una nación en su contra. Sin embargo, él se plantó y rogó al Dios verdadero, y Dios hizo que lloviera fuego del cielo. Y Dios lo quiere hacer también con nosotros. Dios quiere usarnos igual como al Señor Jesucristo, para traer salvación a la humanidad. Dios quiere usarnos para traer salvación a algunas personas, pero tenemos que ser creyentes extremos. Jesús dijo: Dios, yo no quiero ir a la cruz. Dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, extremo en pasión. A lo mejor nos va a usar como a Noé. Quiere que lo obedezcamos. Y a lo mejor va a obrar en nuestra vida y van a pasar 120 años. Bueno, no tanto, pero va a pasar mucho tiempo para que Dios nos está demandando obediencia y cumplir lo que Él prometió. Pero Él quiere usarnos y tenemos que ser extremos en pasión. Termino con este versículo. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente manera: Cristo, sabiduría y poder de Dios. Me explico. Dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Los que no entienden este mensaje, dice la Biblia, se pierden. No lo pueden entender. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y normalmente este versículo decimos, bueno, habla de la salvación. No entienden el mensaje y se pierden. Pero yo creo que también muchos creyentes se van a perder del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de las recompensas eternas en Cristo Jesús, porque no son extremos en pasión. Y el plan de Dios o la voz de Dios, los principios de Dios les parecen una locura. Y dicen, no, es que ahorita no es tiempo, no puedo. Y Dios dice, te estás perdiendo de algo. Tenemos que ser extremos en pasión. Dice, pero para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Yo quiero animarles esta tarde a que seamos extremos y que seamos hombres exitosos, que cumplen el propósito de Dios, el llamado de Dios sobre sus vidas. El éxito no solamente es secular, no solamente es material, el éxito es espiritual, a la manera de Dios. Yo puedo morir viejito y sin ninguna pensión y sin ninguna riqueza. Yo puedo morir así, pero si yo dejé que Dios obrara en mi vida y le serví hasta el último momento, yo voy a morir con una paz, con un gozo, con una tranquilidad, porque fui un hombre extremo. Y yo les animo a que vivamos de esta manera. Esta actitud de pensar de que las condiciones favorecieron a los exitosos está logrando que muchas personas, muchos jóvenes se queden rezagados en la vida, que no logren ciertas metas, que no logren ciertas cosas normales, seculares, que son parte de la vida. Está pasando esto, pero eso también está afectando a la iglesia. Muchos creyentes van a pensar, no, es que si él es esto, si él logra ese tipo de éxito, es porque él tiene un llamado, es porque las condiciones le favorecen, es porque es el hijo del pastor, ¿no? Ya escucho, lo he escuchado, es el hijo del pastor, pues ¿cómo no? No, tú y yo tenemos que generar condiciones. A los que Dios va a usar, generan condiciones y tenemos que tomar el reto. Podemos seguir el ejemplo bíblico y tener el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Obedientes, confiando en Dios, disciplinados y extremos en pasión. Son cualidades de los exitosos bíblicos que Dios usó para impactar este mundo. La pregunta es, ¿qué necesito dejar de hacer mal y empezar a cambiar en mi vida? ¿Qué área? ¿Cuánto le creo a Dios
¿Confío en su plan? O nada más creo en Dios, pero no le estoy creyendo a Dios. Siguiente pregunta: ¿en qué debo ser más disciplinado? A lo mejor es un área secular. Sé más disciplinado, alcanza el éxito, esfuérzate, sacrifícate. A lo mejor es en lo físico, de igual manera, pero principalmente en lo espiritual. ¿En qué tenemos que ser más disciplinados? Hacer eso que no nos gusta o que nos cuesta, que Satanás nos impide, nos resiste, para llegar a ser el hombre y la mujer de Dios que Él desea. ¿En qué debo ser más extremo? ¿En qué área espiritual de mi vida debo ser más extremo? ¿Soy tibio? ¿Soy frío? ¿O soy caliente? ¿En qué área debo ser más extremo? Ninguno de estos héroes que acabamos de aprender esta tarde eran privilegiados. No tenían grandes ventajas, las condiciones no estaban jugando a su favor, pero fueron exitosos por una mezcla de principios y valores que yo te aseguro que si los aplicamos a nuestra vida, vamos a lograr hazañas como ellos lo lograron. Tal vez no vamos a tapar bocas de leones, tal vez no vamos a hacer descender fuego del cielo, tal vez no vamos a abrir el mar rojo, tal vez no vamos a hacer este tipo de hazañas, pero yo te aseguro que vamos a lograr hazañas. Una hazaña es llevar al pie de la letra lo que Dios nos está pidiendo. Y a lo mejor ese amigo que yo conozco o ese matrimonio, me falta más de estas cualidades para traerlo a los pies de Cristo. Me falta orar más por él, me falta buscarlo más, no sé, pero yo necesito tener estas cualidades en mi vida y lograr esas hazañas y decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y estoy bien, me voy con mi Cristo. Yo te animo a que tomes estos principios y valores y cumplas hazañas con tu vida. Dios te quiere usar, y simplemente hablarle a alguien de Cristo o darle más de ti a Cristo, eso en sí es una hazaña, porque la carne resiste al espíritu. Y aprendíamos anteriormente que la carne quiere someter al espíritu, y aprendíamos la semana pasada que seguir a Cristo tiene un costo, y eso en sí ya es una grande hazaña, porque muchos no lo están haciendo. Ponte de pie, vamos a orar.